Capítulo 41. El interior de María. María conservaba todas estas palabras en su corazón. San Lucas, capítulo 2. Para penetrar en el interior de María y barruntar algo de las preciosidades que allí se encierran, consideremos brevemente lo que hizo Dios por la Virgen y lo que ella hizo por Dios. Habiéndola el Señor predestinado a ser madre de Jesucristo, primero, la preservó del pecado original. Segundo, la enriqueció con las más excelsas prerrogativas ya en el primer instante de su concepción. Tercero, la concedió muy pronto el uso de la razón, quizás desde el primer instante de su existencia en el seno materno. Cuarto, la elevó a la altísima y sin par dignidad de Madre de Dios, dándola una participación especialísima y del todo singular en la cruz de su divino Hijo y en su gloria inefable. María correspondió a estas gracias preciosísimas e incomparables. Primero, viviendo con tal recato y precaución y tan asiduamente atenta sobre sí misma y sobre todos los impulsos de la naturaleza, como si tuviera que temer algo de la concupiscencia y de sus perniciosos efectos. ¿Cuál deberá ser, pues, nuestra vigilancia sobre nosotros mismos, habiendo experimentado tantas veces las funestas consecuencias de la concupiscencia? Segundo, aplicóse además la Virgen a seguir todos los movimientos de la gracia, con tanta fidelidad que nunca cometió el más ligero pecado, ni la más mínima imperfección. Y no sólo esto, sino que en todos los instantes de su vida iba duplicando sus méritos y adquiriendo sin cesar nuevos aumentos de gracia, por manera que desde el primer instante de su concepción hasta el último suspiro, no hubo ni un solo pensamiento, ni una sola palabra, ni un solo afecto, ni acto alguno interno o externo, que no se encaminara a unirla más íntimamente con Dios, nuestro Señor. ¡Qué modelo tan perfecto y acabado para las almas que se han entregado sin reserva al servicio de su divina majestad! Tercero, de aquí se sigue, en tercer lugar, que la Santísima Virgen hizo siempre perfectísimo uso de su libre albedrío, sometiéndolo en todo a las luces e ilustraciones de la fe, y sacrificándolo constantemente al divino beneplácito. Jamás se le ocurrió escudriñar los designios de la divina providencia en la disposición de sí misma y de sus cosas. Nunca pretendió averiguar vanamente la razón de por qué ordenaba el Señor esto o aquello, de esta o de la otra manera. Acataba y sometíase humildemente y confiadamente a la divina voluntad, por más que la conducta que Dios observaba con ella estuviera casi siempre preñada de misterios, anomalías y aún aparentes contradicciones. Tengamos la firme persuasión de que jamás adelantaremos cual conviene en la vida interior y en nuestro aprovechamiento espiritual si no imitamos en esto a la Santísima Virgen. Dios conduce a las almas por vías opuestas a todas las miras humanas y se complace muchas veces en trastornar nuestros planes, en desconcertar nuestras previsiones y desbaratar nuestros cálculos mejor combinados. No nos queda, pues, sino un solo partido que tomar, que consiste en no escudriñar ni discutir jamás la conducta de Dios sobre nosotros, y sobre los acontecimientos que ordena o permita nos sobrevengan, guiándonos en todo por los dictámenes de la fe y de la obediencia.
Finalmente, la Virgen dispúsose a la maternidad divina por aquel medio, precisamente que según las miras humanas debía privarla de aquel honor. Todas las hijas de Judá se apresuraban a contraer matrimonio, con la esperanza de contar al Mesías en su descendencia. La esterilidad era considerada entre ellas como un oprobio. María, creyéndose indigna de pretender la dignidad de Madre de Dios, desde la más tierna infancia se presenta en el templo, donde consagra a Dios su virginidad, lo cual, según las ideas de su nación, equivalía a renunciar para siempre a la más alta pretensión de las personas de su sexo y de su tribu. No es, por cierto, aspirando a cosas grandes, concibiendo grandes proyectos y formando vastos designios, como se llega a conseguir la santidad. No es esta la manera de disponernos a que se realicen en nosotros los designios de Dios, que a decir verdad son harto diferentes de los nuestros, sino más bien humillándonos, hundiéndonos en nuestra propia bajeza y en nuestra propia nada, reconociéndonos indignos de toda gracia, mirando con recelo todo lo que tienda a nuestra propia elevación y rechazándolo como una sugestión del amor propio. En cuanto a la participación que tuvo María en la cruz de Jesucristo, fue tan extraordinaria e intensa que desde el nacimiento de su divino Hijo hasta su muerte, repercutieron en el corazón de la Virgen todos los dolores y afrentas que sufrió Jesús, no sólo de parte de los hombres, sino también de parte de Dios. Para formarnos alguna idea de este sublime misterio, basta considerar que María tuvo para con su Hijo un amor tan tierno, intenso y abrasado, que en su comparación hubiera parecido hielo el de los más ardientes serafines. Amaba a Jesús incomparablemente más que a sí misma. Estaba íntimamente unida con Él y era tal esa unión que ni el mismo Dios puede crear otra mayor. Por manera que la Virgen no vivía en sí ni para sí, sino sólo en Jesús, por Jesús y para Jesús. Así que todos los sentimientos que experimentaba Jesucristo se comunicaban al corazón de su madre con toda la fuerza y extensión de que es capaz una pura criatura. Ahora bien, ¿qué entendimiento podrá comprender, ni barruntar siquiera, lo que sentiría el alma de Jesucristo al ver la gloria de su Padre ultrajada por los hombres? Su santidad vilipendiada por el pecado, escarnecida su justicia, de la cual era él víctima inocente. En fin, tantos y tantos millones de almas para quienes su sangre debía ser inútil y aún funesta por el abuso sacrílego que de ella habían de hacer. Pues bien, puede asegurarse con toda verdad que el alma de María experimentaba en la debida proporción las mismas impresiones y sentimientos. Jesucristo se sacrificó sobre la cruz, entregándose a todo el rigor de la justicia divina. María se sacrificó a sí misma y más aún que a sí misma, sacrificando a Jesucristo y consintiendo en el cumplimiento de los designios de Dios acerca de la redención del género humano, de tal suerte que los más grandes sacrificios de la vida interior son incomparablemente menores que el suyo, no sólo por razón de su extensión e intensidad, sino también por el dolor incomprensible que destrozó su purísimo corazón. Por grandes y penosas que sean las pruebas y tribulaciones que el Señor nos envíe, siempre resultarán inmensamente inferiores a las que afligieron y torturaron el delicadísimo corazón de María. El común de los cristianos no ve en la pasión de Jesucristo más que los tormentos del cuerpo,
y en la Virgen al pie de la cruz solo considera el dolor que experimentó y la compasión que tuvo de los padecimientos de su divino Hijo. Pero no hay duda que las penas interiores que atormentaron al Hijo y a la Madre fueron sin comparación más acerbas e insufribles. El interior de María fue, pues, una copia, la más parecida posible, del interior de Jesucristo. Como Jesús se inmoló continuamente a su Padre durante todo el curso de su vida, así María inmoló continuamente a Jesús en su corazón, y con él se inmoló a sí misma al Padre Celestial. Así como Jesús se humilló y anonadó hasta el punto de salir fiador y considerarse a sí mismo como cargado con todas las iniquidades del universo, de la misma manera también María se humilló y anonadó, considerándose a sí misma como la madre de este pecador universal, de este objeto de la maldición divina, y entró voluntariamente, en la medida que le era posible, a participar de las disposiciones de su Hijo. Así como Jesús amó a los hombres hasta darles no sólo la vida de su cuerpo, sino la vida de su alma, así también María amó a los hombres hasta darles en Jesucristo lo que le era más caro que su vida y que su alma. ¿Y qué diremos de la oración de María y de sus éxtasis realmente sublimes e inenarrables? ¿Quién podrá hablar dignamente de semejante asunto? Jesucristo fue el único objeto de su amor. Después de su resurrección, la Virgen no permaneció en la tierra más que con el cuerpo. Su alma siguió a Jesús en su ascensión a los cielos. Desde entonces hasta el fin de su vida no hizo más que desfallecer de amor hacia su divino Hijo y aspirar constantemente hacia Él con deseos tan vivos e impetuosos que no hay lengua humana capaz de expresarlos. Su única distracción, si así puede llamarse, fue rogar por la Iglesia naciente e interesarse en su propagación. Y con ser tan excelsos y sublimes los sentimientos que albergaba el corazón de la Virgen Santísima, ¿qué fue su vida en lo exterior? La de una mujer ordinaria, de una mujer pobre que vivía de su trabajo, ocupada durante 30 años en los quehaceres domésticos en su modesta casita de Nazaret, confiada después a San Juan, que compartió con ella las poblaciones de los fieles. Pasó por el mundo casi inadvertida, sin que llevara a cabo alguna de esas empresas que excitan la admiración de los hombres. Nada brillante y aparatoso advertimos en todo el discurso de su vida, nada que llamara la atención de los hombres. Vivió siempre oculta y desconocida para el mundo, sin que exteriormente hiciera nada para la propagación del Evangelio. Y sin embargo era la Madre de Dios, la más pura y santa entre todas las criaturas, la que tuvo mayor participación en la redención del género humano, y la que trabajó más eficazmente en el establecimiento de la religión cristiana. Oh, cuán diferentes son de los nuestros los pensamientos de Dios, cuán apartados de los nuestros son los caminos que Él toma para llegar a sus fines. Cuán agradables son a sus ojos la oscuridad, el retiro, la soledad, la oración y el silencio. No se requiere ciertamente llevar a cabo empresas de mucho brillo y esplendor para ser grande a los ojos de Dios, ni consiste en esto la verdadera santidad, sino en sujetarnos en todo al divino beneplácito, en amar mucho a Dios y sufrir mucho por Él. Oh, qué ciencia tan sublime y preciosa la de aquellos que sólo procuran agradar a Dios, que nada son a sus propios ojos, ni pretenden cosa alguna para sí.
ni aspiran a otra cosa que a ser ignorados, despreciados, confundidos y tratados como si fueran lo más vil y abyecto de cuanto hay en el mundo. Si la vida de la Virgen Santísima no nos persuade esta gran verdad, si no nos la hace amar, si no sofoca y arranca de nuestro corazón todo deseo vano de ser tenidos y estimados de los hombres, si no nos convence, en fin, de que para hallarlo todo en Dios es menester que nos renunciemos enteramente a nosotros mismos. ¿Qué otro ejemplo más palpable, qué otra lección más elocuente será capaz de persuadírnosla? La vida de Jesús y María nos demuestran con meridiana evidencia que Dios no reporta para sí verdadera gloria de sus criaturas, acá en la tierra, sino mediante su perfecto anonadamiento. El ejemplo de Jesús y María nos persuaden también que cuanto más anonadados hayamos sido en la tierra, más grandes, felices y poderosos seremos en el cielo. ¿En qué consistirá, pues, la sólida devoción a la Santísima Virgen? En imitarla lo más perfectamente que podamos en su vida interior, en los humildes sentimientos que fomentaba en su purísimo corazón, en su amor a la oscuridad, al silencio y al retiro, en la perfección con que practicaba las cosas pequeñas, en su fidelidad a la gracia, en la sublime sencillez de todo su porte exterior, en su recogimiento y espíritu de oración, cuyo único objeto fue Dios y su santísima voluntad, Jesucristo y su amor. Debemos imitarla además en el sacrificio continuo que hizo de sí misma y de lo que ella más amaba y debía amar más que a sí misma. Pidámosle, pues, a la Virgen Santísima todos los días que nos sirva de guía y de modelo en la vida interior, y que nos obtenga las gracias que nos son necesarias para corresponder a los designios que Dios tenga sobre cada uno de nosotros. Continuará.